Diálogos de Vida es un podcast en el cual quienes participamos en el sistema de iniciativas de paz compartimos experiencias inspiradoras de construcción de paz. Una paz que va más allá del fin del conflicto armado. Paz como resolución pacífica de todos los conflictos que emergen de nuestras naturales diferencias. Organizaciones sociales de diferentes lugares de Colombia vivimos las diferencias ideológicas, étnicas, de género, de preferencias sexuales, de nacionalidad, como una fiesta de la diversidad, como una ley de la vida y no como un motivo para desconocernos, agredirnos o matarnos. Aquellos y aquellas que cuidan y siembran la tierra, cantan, bailan, se visten, aman como les da la gana, van a compartir en este podcast sus alegrías y dolores, sus temores y esperanzas en la construcción de paz. En este capítulo de Diálogos de Vida hablaremos sobre el tránsito de género y la importancia de los grupos de apoyo para aquellas personas que decidan iniciar este camino de cambios donde se aprende a reconocer el verdadero afecto. Nos acompaña Nicole Pastrana, mujer trans caribeña, quien trabaja con el grupo de apoyo a jóvenes trans de Montería. Con ella se encuentra Carlos Olascuaga, coordinador del proyecto Ruta de la Ciudadanía, que es realizado por la organización CPCC Montería. En el sistema de iniciativas de paz estamos haciendo una apuesta por la paz muy particular y por supuesto le apostamos al fin del conflicto armado, pero ponemos la mirada en los otros conflictos, en esos conflictos que nuestra diversidad nos trae desafortunadamente y que en lugar de ser un motivo, esa diversidad, un motivo de enriquecimiento, de alegría, de celebración, por razones culturales, por intolerancia, por falta de información, por falta de formación valoral, los convertimos en un motivo de desconocimiento o de agresión. Entonces, dentro de ese panorama diverso, maravilloso del sistema de iniciativas de paz, hoy nos vamos a enfocar particularmente con un aspecto muy especial para mí, de los más relevantes en esta construcción de paz diversa, y es el testimonio de una mujer trans, de una persona que ha transitado en este camino y que nos enseña permanentemente y nos va a enseñar hoy más cómo debemos desaprender, como dice Carlos Andrés Olascuaga, permanentemente, cómo desaprendemos todas esas actitudes y valores y concepciones equivocadas que nos impiden reconocer el valor de la diversidad. Y como dice la misma Nicole, todos estamos en ese tránsito. Hola Nicole, hola Rodrigo. Para mí realmente es muy gratificante iniciar esta necesaria y urgente conversación del sistema de iniciativas de paz en Colombia, que nos sigue invitando a comprender que todas las personas estamos en tránsito y estamos en tránsito hacia una nueva versión de nosotros mismos. Y creo que es precisamente ese el mensaje que hemos querido llevar en la estrategia Ruta de la Ciudadanía que lidera la Corporación de Profesionales Construyendo Ciudadanía, el colaboratorio audiovisual aluata.com. Y es que la diversidad y el ser trans no es un asunto exclusivo de las maricas, es una verdad incontrovertible de todos. Bueno, apoyando un poco lo que dice Carlos, bueno, un poco no, apoyando mucho lo que dice Carlos. De ahí es el tema de agradecer y de estar, de resistir y resiliar. Y es que cuando, hablando nuevamente, por ejemplo, del grupo Juventud de Trans, cuando Carlos me presenta la propuesta y empezamos a armar ideas y todo esto, yo me acuerdo, yo pensaba como, ¿qué pasa con las otras mujeres trans? O sea, porque hablar de la juventud, pero entendí la connotación de juventudes, ¿sabes? Que no habla de un número de edad, sino de este sentimiento, de esta nueva generación. Entonces, cuando hablamos del territorio, de los cuerpos, porque transitar el cuerpo es tan importante, es tan valioso, y lo que yo siempre he dicho en todos los lugares, el poder de decidir. El poder de decidir es una cosa maravillosa y es un don exclusivo que de 1000 personas solo tuvieron el valor o pudieron decidir
algunas cuantas, el 0,2% de esas 1.000 personas. No sé ustedes qué piensen en ese espacio. Estoy totalmente sintonizado con lo que estás diciendo. Yo creo que todas, todos y todes estamos transitando y nuestro tránsito empieza desde nuestros propios cuerpos. Así permanezcamos en el mismo opción de género o género que nos fue dado al comienzo. Hay un tránsito en la materialidad que es algo que yo he pensado mucho conociéndolas a ustedes, Nicole, que en uno mismo la forma de vivir y de habitar el cuerpo va cambiando a medida que va entendiendo esa y que va ejerciendo esa inmensa capacidad de decidir que tú mencionas, que en últimas es el sentido de la vida. Total. Quiero agregar algo que vi hace poco y que no quiero que se me escape rápidamente. Hace poquitos días en la madrugada vi un documental, no sé si ustedes lo han visto, de una mujer trans que es campesina, que es virgen, o sea, nunca ha tenido relaciones sexuales y quiere seguir siendo campesina. Es de un pueblito de Cundinamarca, es desplazada, el pueblo la conoce, o sea, y es extremadamente católica, es que no quiere maquillarse, que no quiere mostrar el cuerpo, quiere ser lo que ella quería ser, una mujer religiosa, solterona, todo eso te da a ti una idea de que existen otras personas en el mundo que son válidas, que su transición es válida y que la diversidad y la variedad en ella misma es tan cambiante y está girando y es tan diversa, válgame la redundancia, pero es tan diversa, o sea. Precisamente el vínculo de Nicole con el objeto misional y la apuesta que hicimos de la Ruta de la Ciudadanía en la corporación CPCC estuvo dado precisamente por tratar de responder a las necesidades y a las realidades que habían expuesto los jóvenes trans en la ciudad de Montería cuando hacíamos el diagnóstico de la política pública de juventud, y en ese sentido convocamos o incluimos el componente de identidades juveniles trans y no binarias de la ruta de la ciudadanía, que es una estación de aprendizaje precisamente que se activó en el proyecto para, por un lado, configurar un grupo de apoyo a jóvenes trans en la ciudad de Montería y, por otra parte, hacer realmente material el enfoque diferencial de derechos del cual alardeamos en el mundo social, pero que pocas veces integra protagónicamente las voces de los jóvenes que la sociedad moderna cataloga como de segunda categoría. Por ejemplo, los habitantes de calle, los jóvenes privados de la libertad, las personas seropositivas, las trabajadoras sexuales e inclusive aún más despiadada y descaradamente los jóvenes rurales y de tradición campesina. Yo lo hablaba con Carlitos el otro día y es que en el momento en el que yo no soy LGTBIQ+, porque yo siempre seré Nicole, una mujer andante, una mujer campesina, desplazada, del pueblo, costeña, mujer. Entonces, creo que en el momento en el que nos encasillamos, no solo nos revictimizamos a nosotros mismos, sino que también excluimos a las otras personas de quienes se suponen que deberían ser o del poder ser. En esa medida, cuando Carlos me presentaba la maravillosa proyecto de Juventudes Trans, ahí es donde hablamos de la inclusión a todo nivel, y es que entraron las personas no binarias, porque es que si lo miras, las personas no binarias y las personas trans tienen tantas similitudes, y luego ya dentro del grupo descubrimos que existen personas trans no binarias al mismo tiempo. Nicole, si nos conversas un poco sobre tu historia, de cómo aceptaste tu condición, y quiero hacerte una pregunta que sé que es algo muy personal, algo muy importante en tu vida, muy duro. ¿En qué medida la muerte de tu padre te dio fuerza o te ayudó a decidir la aceptación de tu opción? Bueno, en realidad nunca fue ninguna condición como tal. Cuando pasa lo de mi papá, yo estaba muy chiquilla, la verdad, no tenía ni siquiera idea que podía tener eh, gustos por hombres ni nada, ni por mujeres, o sea,
Era como soy una niña y ya. Lo que sí sabía era que era una niña. De eso sí no tenía la más mínima duda. O sea, yo nunca lo decidí. A mí me pasó de una forma muy loca. Yo recuerdo que estaba en el Colegio Nacional estudiando el bachillerato. Estaba como en 8, no sé, algo así, 7. Y al año una compañera del colegio me dijo, tú no te has visto, tú eres una niña. Y ya, o sea, fue como en el momento en el que ella me lo dijo, yo fui a la casa de mi abuela, que era donde vivía, me paré en el espejo y estaba con una fianza, que es Catherine, y me dijo, es en serio, mira que tú eres una niña y tienes que empezar. Nunca lo decidí, pasó de forma invisible en mí sin yo darme cuenta. ¿Y cómo fue la aceptación en tu casa? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, en mi casa, como saben, yo vengo de una familia costeña, patriarcal, machista, pero yo siempre he sido una mujer de convicción y de mucha, pero mucha decisión, ¿saben? O sea, yo es como, va a ser por aquí, así hay que construir un puente. Pero nada, eso hice, construí un puente. Me acuerdo que para una cena de la familia, como reuní o traté de aprovechar que estaban reunidas las personas más importantes para mí, recordando lo que nosotros consideramos como familia también. Y les dije, hay algo que ustedes saben y se quieren hacer los locos y que yo definitivamente terminé por descubrir en mí. Esta soy yo. El haber sido independiente me dio no sé si facilidad, pero sí la fuerza para afrontarlo en una medida más abierta para mí. Y es lo que le pasa a algunas mujeres que están en la actualidad de mi grupo de juventudes, por ejemplo, y es que no puede, o más bien se cohiben un poco del ser misma porque, ¿sabes? Vives en la casa de mamá, de papá, y tienes que respetar formas justo por eso. Sí, yo creo que lo que acabas de mencionar es supremamente valioso e importante. Todo proceso de tránsito o de transformación siempre tiende a tener resistencias. Es como una respuesta inherente al comportamiento del ser humano de manera individual y colectiva. Algunas de estas resistencias se pueden tramitar de una forma diferente a través de controversias no resolutivas que no impliquen manifestaciones de agresión o violencia, como el caso que menciona de su experiencia de vida de Nicole. Sin embargo, esta no es la realidad de todas las personas que hacen un proceso o que inician un proceso de transformación de género y que dentro de sus núcleos familiares que se supone deberían ser dentro de lo que dicta la norma social, el entorno protector, resultan ser entornos donde se vulneran sus derechos y se exponen a situaciones de agresión y de violencia sistemática, que no solo tiene que ver con la violencia explícita física, sino con violencias estructurales como la económica. Entonces, esas realidades son las que soportan aún más el poder generar espacios y condiciones y dotaciones habilitantes para que las organizaciones sociales apostemos por este tipo de procesos de acompañamiento a personas trans, especialmente a población joven y no binaria, y se puedan habilitar otros espacios donde efectivamente los jóvenes trans y no binarios, como lo decimos, puedan encontrar un grupo de apoyo que tal vez no podrá satisfacer a plenitud como todas las necesidades que se tienen alrededor de las personas trans y no binarias, inclusive de género fluido, sobre todo en ámbitos económicos o laboral, que resulta muy complejo de abordar, pero por lo menos habilitar esos espacios mínimos donde esas realidades puedan ser escuchadas y puedan ser reconocidas, porque no podemos olvidar un principio básico para mantener la violencia y es el silencio. Yo quisiera preguntarles a ambos, cuando hay relaciones afectivas, de amor, en la familia, en los amigos, indudablemente es más fácil.
Cuando no las hay, con personas extrañas en esos espacios, esos ambientes de comprensión, ¿qué consejo darían ustedes? ¿Cómo avanzar hacia abrirnos a esas nuevas perspectivas? Yo no sé si consejo, yo soy mala con los consejos, pero sí tengo algunas sugerencias de vida, ¿sabes? Porque el mundo siempre va a tenerle miedo a lo diferente hasta que tú le muestres que lo diferente hace parte de su vida. Entonces, creo que sufrimos un doble, ¿sabes? Es una doble transición. Cuando hablamos de la familia, voy a rescatar cositas de lo que dijo Carlos. Si bien las personas en la familia surgen este tema de la violencia, de ese factor que debería ser protector, y todo esto sucede solamente porque en realidad a la familia no le importa si el hijo es gay, si la hija es lesbiana, eso no les importa lo que va a decir la gente, eso es lo que les importa. Si la gente no le importara nada, a la familia no le importara un carajo. Entonces eso no es más que una vil ética maquillada, una moral maquillada, no es más que eso. Repasando un poco lo que decía Carlos de por qué los grupos de juventudes trans, yo no creo, es más, ni siquiera lo veo como que al menos, sino como al mucho, y es que los grupos de juventudes o cualquier sector de apoyo sirve para salvar vidas. Hemos visto centenares de personas que prefieren perder la vida, quitarse la vida por no encontrar una voz, una opción, algo que les diga que quienes son está bien, que no es malo lo que están viviendo. Entonces creo que sirve para mucho, demasiado. Yo lo comprobé en el grupo de Juventudes Trans y No Binarias. Mi sugerencia para la sociedad y para las familias futuras, para estas nuevas familias y para las ya existentes, siempre va a ser el tema de tolerancia, ¿sabes? Es que no importa si tu hija, tu hijo, es tu hija, es quien quiera ser, la decisión de vida no debe competir con la persona que es, porque es que el hecho de que una persona sea trans no deja de ser hija, no deja de ser amable, no deja de ser hermana, no deja de ser amiga, no deja de ser inteligente, para nada. ¿Saben? A mí me tocó súper duro así ponerle el pecho a la vida y poder salir y decir, esto es lo que me toca y entrar a ser trabajadora sexual y toda esa vaina. Ya cuando estaba ahí en ese medio y vi a todas las trabajadoras sexuales y vi cómo todas naturalizaban y decían que para eso estaban las mujeres trans, yo dije que eso no era lo mío, que todavía había algo que me hacía falta y que todavía no me sentía completa. Necesitaba algo más, algo que de verdad me hiciera sentir segura. Y fueron los grupos de apoyo, los sectores, las juventudes, los parches juveniles, fue eso. Entonces, creo que sí, es el tema de la transición, el espacio, el conocimiento, el desarrollo de cada persona de forma individual y colectiva, como lo decía mi amigo Carlos. Sí, yo creo que primero estoy de acuerdo con Nicole en que, y yo soy desde otro punto de vista también, una persona, una vida que fue salvada por los procesos de acompañamiento social. Durante mi infancia y adolescencia participé de un proceso de una confraternidad internacional, de una organización internacional, y fue ahí donde adquirí ciertas habilidades, esas que llaman habilidades para la vida, a tal punto que me quedé trabajando en el sector social. Pero yo creo que hay tres, pueden haber más, pero yo indicaría tres grandes recomendaciones para las personas y organizaciones que acompañamos a los jóvenes trans. Y lo primero es comprender cuál es nuestro rol y cuál es nuestra función. Es decir, hay que aceptar y hay que pensarnos como unos mediadores entre fuerzas, recursos y dinámicas de relacionamiento institucional con un objetivo claro. Y ese objetivo es la desestabilización del status quo actual y la transformación de las relaciones inequitativas e injustas de poder. Y aquí hago una autocrítica, y es que nos cuesta muchísimo hablar de que efectivamente cuando nosotros lideramos o acompañamos un proyecto o un proceso social, también estamos tasados por unas dinámicas de relacionamiento y unos ejercicios de poder.
y hay que empezar a ponerlo en sintonía de que efectivamente no es para que las estructuras sociales formales en Colombia sigan teniendo relaciones utilitaristas con las poblaciones, como los jóvenes, las mujeres o cualquier otra. Es decir, que realmente tenemos que cumplir con nuestra función y labor social, con nuestro objeto misional de ser mediadores de procesos a corto plazo. Es decir, que las estructuras sociales formales deberían tener un objeto misional condicionado a que deberían acabarse en el largo plazo. Eso me llega a la segunda recomendación y aceptar que son los jóvenes trans los protagonistas de sus procesos de cambio. Y nuestra función es habilitar condiciones y dotaciones para su incidencia pública y política a través de la toma de decisiones y la conquista de escenarios de participación local, regional, nacional e internacional, pero sin apropiarnos de sus saberes y conocimientos, mucho menos de autoinvestirnos de luchas y de discursos que no hemos encarnado. Es decir, a mí como hombre cisgénero que representa y ejerce un poder de una estructura organizacional formal como una corporación, me resultaría completamente absurdo, y yo lo digo a título personal, ridículo hablar públicamente sobre la experiencia de vida de las personas trans. Eso le compete a personas como Nicole. Y finalmente, yo creo que esta es la recomendación más importante y esta me sale como desde el fondo del estómago, de las tripas, y es dejar de confinar el miedo. Aceptar que nos asusta lo desconocido y creo que dar un salto de fe hacia el abismo infinito del conocimiento. Es imposible que surquemos el cielo con las alas de la libertad amarradas. Yo creo que eso hace necesario que hay que desatar el nudo interno que tenemos la mayoría de las personas y organizaciones respecto a las vidas, respecto a las vivencias y de las experiencias, por ejemplo, de los jóvenes trans, no binarios y de género fluido. No se trata de dejar el miedo a un lado, se trata de reconocer que nos da miedo abordar lo desconocido. Por eso es que yo amo a Carlos, que yo lo amo. Ese man es como wow. Yo amo a Carlos por la forma en la que siempre puede, no sé, ver mis pensamientos, mi frustración y verla, decir lo que yo estoy sintiendo sin yo siquiera mover la lengua. O sea, es increíble la forma en la que puede adivinar todo lo que yo siento. Y es que le dio justo en el clavo. O sea, yo siempre no sé, no quejado, pero sí me ha dolido, me arde, me frustra el utilitarismo tan grande que existe en el país y más a título personal en la región, ¿saben? Desde todo foco, empezando desde la administración municipal, gubernamental, las instituciones y las organizaciones, ¿sabes? De cómo, de lo que hablaba yo hace rato, de que cuando creemos que si existen mis derechos y que yo soy esta persona y existo que pongo esta sigla, aquí no entra más nadie y la transición, la violencia, el vivir de estas otras personas, no, su sufrimiento no es válido porque no tiene nada que ver con mi labor. Entonces, ese es lo que a mí me frustra y por eso es que yo nunca seré el Nicole LGTBIQ más solamente. Cuando hablamos del utilitarismo, ver repetirse la historia una y otra y otra y otra vez es absurdo, es tonto, y de cómo se apropian del dolor. Por eso es que la guerra es el negocio más rentable que existe definitivamente, porque cuando Rodrigo hablaba de que son un enlace para una nueva solución de conflicto de guerra, yo lo entendí de esa forma desde la primera vez que hablamos, y es que si bien siempre se está pregonando a nivel nacional el tema del cese al fuego, de las relaciones, de no sé qué cosa, esta es la verdadera forma en la que podemos erradicar la violencia y establecer la paz. Esta es la verdadera forma, de humano a humano, de voz a voz, hablando de las realidades y con las realidades, con las personas directas, sin intermediarios, sin grupos, sin instituciones que se apropien
de la realidad vivida, de mujeres trans desplazadas, de campesinos, de mujeres afrodescendientes, de cómo se tuvo que cruzar la montaña, la guerra, el vivir, esa guerra exacerbada vivida en el cuerpo propio. Desde ahí es que se construye la verdadera paz, y dando el escenario y la voz a quien en realidad le pertenece, sin robarnos esta historia, sin robarnos esta voz. Entonces, Carlitos le pegó donde era. Quiero anotar un poco más lo que siempre hemos dicho, que sin libertad sexual no hay libertad política. Y eso, mira, hoy día esa palabra cobra más sentido que nunca, porque el cuerpo de una mujer trans, de una mujer campesina, de una mujer indígena, ahora imagínense una mujer indígena, trans, campesina, afrodescendiente, todo junto, ha sido el motín de guerra más estable, por así decirlo, en todos estos años de conflicto. Entonces, creo que es la forma más idónea para poder hablar de paz y de solución de conflictos ha sido esta. No estoy segura de que esta es la forma idónea, porque siempre es un tema mecánico, monetario, matemático, y no es lo que estamos hablando nosotros aquí, que es lo humano, lo real, tú di lo tuyo y siente y habla y persiste, porque este es tu espacio y esto es lo que necesitamos hacer, ir de voz a voz, de persona a persona. Ahí es donde estamos erradicando la intolerancia. En nuestro siguiente capítulo de Diálogos de Vida, Nicole y Carlos nos contarán sus reflexiones sobre el papel que deben cumplir las organizaciones sociales en su acompañamiento a las personas con experiencia de vida trans. Diálogos de Vida en la construcción de paz.